Buenas noches. Soy Percy Vinches Salvatierra y estamos, como todos los miércoles, Libertad Bajo Palabra en Radio Miraflores Televisión. Vamos a empezar el programa de hoy conversando con Carmen Ollé, que es una de nuestras más importantes escritoras, por lo menos del último medio siglo, sin duda alguna. Bienvenida, Carmen. Gracias, Percy. Gracias por la invitación y por la presentación también. Bueno, es algo justo que se diga y casualmente veo que se están conmemorando 40 años de la publicación de Noche de Adrenalina, el libro que te catapultó, digamos, al primer nivel de las letras nacionales. Coméntanos acerca de esta publicación y de las connotaciones que ha tenido en tu medio más cercano, en el medio literario. Dinos, Carmen. Ha habido varios homenajes a los 25 años, ahora a los 40, 60, porque estaría yo muy anciana para seguir hablando del tema de ese libro, 30 años, ¿no? Pero sí es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque a lo largo del tiempo se ha mantenido con lectores nuevos, ¿no? Conectadas con su época, con la época, ¿no? Según la generación. Que yo veo es que si al principio se lo quiso etiquetar como erótico, ahora tiene más inteligentes, más diversas, de distintos ángulos. Es más erótico, de la posición de la mujer de la sociedad. Claro, se hace también una crítica social en el libro que de repente para sus primeros lectores pasó desapercibido, porque como nuestra sociedad en general hasta la fecha sigue siendo bastante pacata, ¿no? En gran medida, o por lo menos hipócrita, seguramente les llamó más la atención lo erótico, pero es una poesía que está circunscrita de alguna manera a esa propuesta integral que se estaba gestando en aquellas épocas y por supuesto que no se limita solo al erótico. Ahora, yo quería puntualizar el hecho que has hablado de ancianidad y te iba a decir de que, bueno, los poetas no envejecen nunca y los buenos libros no envejecen nunca tampoco. O sea, siento que hay libros que envejecen a los 2 días que se han publicado porque son muy malos, ¿no? Pero, o sea, la buena literatura se mantiene invicta como en el primer día y siempre trae alguna sorpresa, así que por ese lado no hay ningún riesgo con tu propuesta, ¿no? Más bien que ahora la gente parece vivir o pensar menos que en esas épocas, ¿no? Pese a que hay tanta información, pero no sé. Sí, en el homenaje dijo algo interesante, destacó que más que erotismo, en toda la primera parte del libro predominaba lo fisiológico. Una propuesta erótica no es tan naturalista en el sentido fisiológico, ¿no? Que va perdiendo el diente, que la maternidad que provoca tragos en el cuerpo femenino, ¿no? Todo eso se va viendo. Y también el aspecto político, porque ahí están las de la Universidad de San Marcos, ¿no? Las marxistas. Hay varios temas que se destacaron en el homenaje que se han hecho en la feria del libro de Huancayo. Muy interesante, está grabado. Y fueron pues Francesca Di Neri, Rocío Silva, María Dreyfus y Roger Santibáñez. Hablaron muy bien del libro y eso es una gratificación. No voy a ser hipócrita para decir, yo estoy muy lejos de eso. No, mis amigos y poetas a quienes admiro y respeto han hablado y con mucha
con mucha agudeza sobre el libro. Pero ahí prácticamente de los que me he mencionado son todos feministas, menos Santibáñez, o no sé si se haya vuelto también feminista Santibáñez, porque hay también una conducción como que identifica tu poesía como poesía femenina y con otros como poesía feminista. Yo no sé si estas aproximaciones a tu literatura te favorecen o te incomodan o bueno, te da lo mismo, ¿no? Porque hay gente que inclusive sigue hablando de una poesía femenina, ¿no? Y arranca con Noche de Adrenalina y luego viene toda una caterva de poetas que en los años 80 creo que sí se circunscribieron más al asunto erótico, al asunto del cuerpo, ¿no? Las gatas anarquistas, creo, hay otros grupos. Bueno, ¿cuál es tu impresión de eso? Sí. Roger Santibáñez habla no una poesía de mujeres ni femenina, sino una poesía latinoamericana, ¿no? Bueno. Ha hablado desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Ni poesía femenina, ni poesía escrita por mujeres, es simplemente literatura, escritoristas, escritoras, pintoras, ese es el término. Claro, está bueno que la poesía o la literatura no tiene por qué circunscribirse pues al género, ¿no? A mí me has hecho acordar una frase de Bob Dylan que le dijo a su mujer, bueno, se ve una película sobre él, de que en el medio de las mujeres que escribían poesía, porque él siempre se creía más un poeta que otra cosa, ¿no? No había una mujer que esté en el nivel de Dante Alighieri o de Rimbaud, ¿no? O de, bueno, mencionó varios poetas hombres. Eso lo hacía en los años 60, pese a que era el momento de los hippies y de tanta liberación que se dio. Entonces, es un concepto más o menos misógino, por lo menos cerrado, ¿no? ¿O qué piensas? No sé, Sor Juana Inés de la Cruz, otras autoras, por ejemplo, que te hayan interesado a ti, que estén así en un nivel mayúsculo, ¿no? Que puedan confrontar ese tipo de posiciones más o menos sectarias. A mí yo tengo muy buenas autoras en narrativa y en poesía, ¿no? Las poetas japonesas son maravillosas. El libro es la historia de Gay, el siglo más 11, 12, que es equivalente al Quijote, la primera novela escrita por una mujer japonesa, claro, en Japón, ¿no? Japonesa. Y las poetas norteamericanas, las poetas expresionistas. Igual pasó con la pintura surrealista, que no existían pintoras mujeres y ahora las están recuperando, ¿no? Las están descubriendo. Pero cada quien tiene sus gustos. Por ejemplo, yo más que el Quijote prefiero el Azarío de Tormes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la picaresca, ¿no? Me gusta más eso que las aventuras del Quijote. Me atrae ese tipo de aventuras. En cambio, las aventuras que sigue el Lazarillo gustan mucho, ¿no? Más que lo épico o lo paródico épico, como es el caso de Cervantes. Pero la historia de Genji o Genji Monogatari, de esta dama de la corte japonesa, es realmente si quieres artificial, porque no hay una analogía real de ese palacio, pero sin embargo es una gran obra de arte, ¿no? Una gran obra de arte. Y bueno, la literatura latinoamericana de escritoras también es fabuloso, ¿no? Están Lumbal, ¿no? O la chilena. Y ahora hay muchas jóvenes escritoras argentinas, cuyo nombre no lo recuerdo bien, pero son excelentes, ¿no? Y en el Perú también. Poetas, ¿no? Poetas de distintas tendencias. Dante Alighieri, claro, es el faro de la
la literatura de Homero, igual Goethe, igual, pero son clásicos que si los leen ahora, los leen en versiones reducidas para los escolares, ¿no? Sí hay una comedia y eso es en la universidad, me parece, del Pacífico, ¿no? Hay un profesor que se dedica a estudiar todo el tiempo la comedia, ¿no? Pero es a nivel de estudio, ¿no? Los gustos cambian, las épocas tienen sus propios clásicos, tienen otros cánones. No hay una mujer igual que es como decir, no hay una mujer igual que Einstein, y hay muchas científicas, incluso ahora en la NASA, ¿no? Están ahí. Hay una colombiana, hay una peruana. La colombiana ha sido la que ha construido el brazo del robot que ha aterrizado en Marte, ¿no? Claro. No, sino que te comentaba porque más o menos era generacional lo de Dylan. Y bueno, era un equívoco suyo y que nos mostraba una onda pues, bastante, por lo menos patriarcal, de enfocar el mérito de las literaturas, ¿no? Además que yo tengo una intuición que una gran mayoría de los autores que han sido anónimos, prácticamente que deben haber sido mujeres, ¿no? Y hay unas obras impresionantes, pero las condiciones sociales de su tiempo no les facilitaban que publiquen con su nombre propio, ¿no? Entre otras cosas. No, pero bueno, y además si publicaban y intervenían en la ciencia, como le pasó a sus amigos de Martín, ¿no? Fueron prácticamente condenadas, ¿no? Condenadas al silencio. Claro, efectivamente. Por ejemplo, cuando publicó Mary Shelley Frankenstein, que vi una película hace unos días, primero todo el mundo se lo atribuyó a Percy Shelley, ¿no? Luego él tuvo que, por suerte, que el padre de ella era un hombre importante en el medio de las letras de su país, porque si no, también hubiera quedado como una obra de Shelley o como una obra anónima. Era tremendo. Bien, Carmen, entonces estábamos en el tema de Noche de Adrenalina, pero tú has escrito mucho luego de Noche de Adrenalina y casi ya no has incidido tanto en la poesía, sino que te has desarrollado como narradora, ¿no? Sé que tienes por lo menos 4 novelas, la última de ellas, Halo de Luna, en el 2018. ¿Por qué ese vuelvo a la narrativa? ¿Qué? No, bueno, mi primer libro también tenía tono narrativo, ¿no? El primer libro, Noche de Adrenalina, también tenía versos largos, de largo aliento. Más en prosa, claro. Y en la mitad había una obra teatral, ¿no? Una pieza teatral en el libro, que divide las 2 partes. Siempre he leído, ¿no? Muchas novelas, y yo creo que todo lo que me atreví a decir de Noche de Adrenalina, ahora me atrevo a decirlo a través de mis personajes, no ya con mi propia voz, ¿no? Y eso me permite crear otros escenarios, mirar desde otro punto de sociedad, no ya desde mi punto de vista, sino pasar a la mirada de otros seres, mujeres y hombres, cuya vida me interesa muchísimo. Me interesa mucho, como te dije de la picaresca, me interesan mucho los vagabundos y las vagabundas, novelas de vagabundas que he leído, pero he leído algunas muy interesantes, y hay una autora es del Caribe, creo que es Jan Rice, que habla sobre vagabundas, mujeres. Mis últimas novelas, mis últimas cortas novelas de ese tipo de personajes. Me gusta mucho el hombre errante, el que cruza su país, cruza el territorio, como la novela de Alan Silver, ¿no? Un escritor inglés que vino acá en el año 2000 a una conferencia
y sus novelas, ya no las leen mucho, pero es del mundo obrero y los personajes están hartos de esa rutina y se van, ¿no? Caminan. Y así también hay mujeres pocas, pero sí están esos personajes, me gustan mucho. Cuando tú me dijiste lo de la picaresca y el azarío, yo pensaba en algo que se vinculaba con Lima por la criollada o por la viveza, ¿no? Que también tienen estos personajes, pero tú, bueno, como siempre, le estás agregando una dimensión mayor porque te interesaba más desde la perspectiva de los errantes, los vagabundos, que tiene una cosa media marginal, pero que tiene un gran sentido de libertad o de liberación, ¿no? Como los mochileros que podrían ser ahora, claro, ¿no? Que agarran su voz y se mandan a ver qué pasa en el mundo. Me gusta eso más que las novelas que se desarrollan en cuartos cerrados o en ambientes cerrados, no me gusta. Rancia pues viene de Rimbaud, viene de Matsuo Basho, el gran poeta de los haikus japoneses, ¿no? Del siglo XVI, que con sus pinturas y su moral caminaba por todo Japón. También de los filósofos presocráticos, de los filósofos del perro, que iban con su manto raído, quejando. A mí me hubiera gustado ser, por ejemplo, sí, ¿no? Aunque bueno, también chicas, por ahí estaba Cristo con sus discípulos, ¿no? Independientemente de que uno crea en su dogma, pero andaban. Es interesante porque es como una persecución de la sabiduría, pero no desde un enfoque, digamos, burgués o académico, ¿no? En un claustro universitario, sino en el camino, un poco como esta cosa de los beatniks. Sí, a mí me gusta mucho toda la obra, las obras literarias en el cine, todo lo que se realiza. No, la pintura para mí sí, no importa dónde se realiza la pintura, puede ser una naturaleza muerta o un cuarto de Van Gogh, ¿no? Es diferente. Es diferente, perfecto. Pero desde ahí también estás haciendo una crítica de esta sociedad última que está tan recluida en la fantasía de las pantallas negras, ¿no? Black Mirror, como la serie esta, de estar metido en el celular o en la computadora y no, la gente ya no tiene este espíritu de conocer el mundo de un modo más abierto. Te comentaba esto porque en el libro que se ha conmemorado los 40 años de Noche de Gaira, hay un verso que dice que hay una lírica verde bella subdesarrollada. Desde ahí está partiendo a hacer una crítica de Latinoamérica como un entorno subdesarrollado, pero ¿cómo está esa circunstancia, esa lírica verde? A ver, coméntanos, Carmen, a ver si haces memoria de esa escritura. Porque ahí rompe esta línea que se creía solamente erótica y empieza el cuestionamiento social, me parece. Yo he escrito ese libro en Europa, claro, porque yo escribí ese libro en Europa y vamos, en los años 60, era pues como la meca, ¿no? El lugar, las tendencias literarias más importantes en poesía, en narrativa. Efectivamente, claro. Hasta los años 70, 80 todavía en Europa se pensaba que mucho se podía hacer, ¿no? Pero ya luego ya no se ha visto con tanto apego esa nostalgia de Europa. Se cortó. Lo que pasa es que, claro, cuando yo voy a Europa, Te fuiste a Menorca, creo, ¿no? Sí, siento la discriminación igual que ellos. Y un poco la xenofobia, el ser sudaca, ¿no? El ser sudaca. Y por eso dije, ella subdesarrollada, ¿no? Porque en realidad no nos aprecian, no nos aprecian. He vivido 3 años allá y
y un tiempo en Estados Unidos, y Estados Unidos también es difícil insertarse en esa sociedad. En todas las sociedades desarrolladas es difícil que se inserte fácilmente un latinoamericano, salvo que sea muy hábil, muy astuto o tenga dinero, ¿no? Porque eso le pasó a mi esposo, Enrique Verástegui, que fue con todas las ínfulas de ganar premios, de publicar en España. Ganó un concurso, pero lo volaron, no le publicaron, se lo dieron a un español. Esas cosas pasan. Pero el mercado de la poesía siempre ha sido más cerrado que el de la narrativa, pues, por ejemplo, también, ¿no? Pues nunca ha sido comercial la poesía. Pero ese libro que él ganó en ese concurso era un libro de ensayos. Y ¿te acuerdas qué libro era? Y está pero igual le jugaron en contra. Bueno, a veces también la vara, los contactos, la mala fe. Ahí ¿no? había, claro, iba a publicar, no publicó nada en España en realidad, nada. Todos esos sueños que él tenía no se llegaron a realizar. Bueno, todo el talento que tenía, pero lamentablemente no solamente acá, sino en todo el mundo vemos que la literatura es, como alguien dijo que era una tergiversación de la frase de Clausewitz sobre la guerra, ¿no? La literatura es la política por otros medios. Entonces, además de tener el talento, también en literatura pues hay que tener los contactos, la vara, o de repente también algo de suerte, ¿no? Son cosas que no faltan. Nunca ha servido o ha bastado solamente ser un genio. Sí, hay factores extraliterarios que juegan en contra. Carmen, y hablando de esos factores extraliterarios, acá en el país, respecto de la obra de muchos autores, siempre se está tratando de encumbrar a unos y lamentablemente no encumbran a unos, sino es que soslayan o ocultan a otros. Ha pasado todo el tiempo con los grupos poéticos que hay, o con los grandes autores que hay, se les contrapone, ¿no? Yo mismo inclusive el otro día pensaba en Ciro Alegría y tenía que contraponerlo casi forzosamente a Arguedas, ¿no? Entonces decía, hay en la situación de la poesía escrita por mujeres, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, dos hitos, ¿no? Magda Portal y Blanca Varela. ¿Cuál es tu recepción de estas obras? Que ya luego de ello ya, bueno, viene lo tuyo, que es otro capítulo del libro, ¿no? Pero esa circunstancia como que no se termina de cerrar. Pese a que Magda Portal era un poco mayor que Varela, pero ya hay como esa impresión de que todo es tirarle la onda a Blanca, inclusive al punto de no querer cuestionarle nada. Hace poco hubo una polémica, estuvimos con Giancarla Di Laura hace unas semanas hablando de eso acá, y lo de Magda Portal. No sé qué pasa con Magda Portal, si es inspiración política. ¿Cómo has visto tú esa situación? Si es que te ha llamado la atención, apreciada Carmen. Se cortó otra vez, creo, el audio. ¿Me escuchaste? Hola, Carmen. Se quedó estático esto. Escritoras. A ver. De la primera mitad del siglo, una poeta que vistió de hombre, ¿no? Tiene seguidores. Está también Julia Ferrer. Julia Ferrer, claro, también. Julia Ferrer, que era Julia del Solar, que había guardado una distancia de su progenie, ¿no? Más o menos aristocrática o linajuda, para pasarse al bando de la poesía. Bueno, Carmen se ha desconectado, parece. Qué lástima, porque
estábamos por pasar al segundo bloque del programa y que no vaya a parecer una descortesía. A ver, Carmen, ¿estás? Bueno, Carmen, te decía que ya la última parte se ha cortado, no te he escuchado bien, pero y teníamos que pasar al segundo bloque del programa, pero por favor, ya que ahorita estás conectada, en 2 minutos, coméntanos No, lo te que creas decía como que para había, despedirnos. Sí, bueno, son cosas de la red. Carmen, hola, ¿qué tal? Vamos, retomamos sí, para despedirnos, te decía. sí, porque ahorita se va a cortar otra vez y es realmente estresante. Mm. No, por favor, que ya en otro momento vemos de que haya una mejor señal o que ya cuando pase la pandemia poder conversar en el estudio de Radio Miraflores, pero te agradecemos tu participación, que nos ha dado unas proposiciones sustantivas muy, muy interesantes como siempre. Te agradecemos y te manifestamos nuestro aprecio, por supuesto, en todo Gracias, momento. gracias, Percy. Gracias, Percy, a ti por la invitación. Suerte en todo y salud, mucha salud. Eso. Salud, entonces. Vamos, Radio Miraflores Televisión, al siguiente bloque. Ha sido Carmen Ollé en este primer momento con nosotros hoy. Bien, retomamos. Este es el bloque último del episodio de hoy. Nos acompaña Esteban Galloso, que es músico, más precisamente el guitarrista de la conocida y querida banda trujillana Campo de Armas. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Son casi 30 años de carrera, 27 por lo menos, ¿no? Desde el 94. Sí, el 2000, cuando el 2020, claro, 2019 cumplimos 25, lo íbamos a celebrar en un concierto en el Teatro Municipal en marzo del 2020, pero justo la pandemia nos agarró unas semanas antes y se tuvo que cancelar. Pero bueno, sí, 27 años, 26, 27 años más o menos de chamba. Es una persistencia tremenda en un medio que no pareciera ser sustancialmente rockero, ¿no? Si uno piensa en el Perú, no suele identificarlo como un país rockero, sobre todo si atiendes este último documental que sacó Santolaya, ¿no? Rompan Todo, que es un nombre demasiado jactancioso, ¿no? Sí. Que borra cualquier cantidad de países y decenas que están fuera inclusive de la capital, como es el caso de Campo de Alba, que arranca en Trujillo y luego ha tenido una dispersión hasta internacional, pero arranca de fuera de la capital del país. ¿Cuál es tu impresión de este tema? Bueno, cuando yo era chico y tenía la intención de hacer música, siempre tuve claro que cuál era la situación, ¿no? Estábamos en un país como el nuestro,
donde hacer rock no precisamente es muy popular, donde las estrellas de rock como nuestros héroes, a los que admiramos mucho, no existen, y de que estamos, y se podría decir que estamos en el lugar equivocado, ¿no? No estamos ni en Londres ni en Nueva York, donde uno puede llegar a trascender haciendo música, pero como todo el arte, como todas las manifestaciones artísticas, y cuando uno tiene la inclinación por hacerlo, lo que importa es expresarte, ¿no? Lo que importa es ver la forma de concretar y de lograr hacer lo que sientes, más que de pensar en el éxito o en el dinero que te puede dar, ¿no? Y definitivamente sí, tanto el rock como todas las expresiones artísticas en ese país tienen muchas trabas, es muy, muy complicado para todos salir adelante, ¿no? Pero sin embargo han persistido casi 30 años, como sigue Cierto. prácticamente en el camino. Ahora, yo te digo, y de alguna manera esta persistencia se puede interpretar como que han tenido a favor su propia extracción socioeconómica, o francamente es una cosa independiente, porque otros grupos, por ejemplo, de condiciones que sean extracapitalinas y que estén tanto tiempo, casi no se ve, ¿no? Bueno, para mantenerte 30 años, lo más importante es tener la suerte de encontrar una banda, un grupo de gente que tenga las mismas intensidades y las mismas ganas de perseverar que las tengo yo, por ejemplo, ¿no? El tema, los otros factores hay muchos factores de suerte. Yo considero que nosotros hemos podido tener mucha más suerte de la que hemos tenido. O sea, nosotros no somos una banda que haya tenido canciones en la radio, como muchas otras. O sea, nos hubiera encantado poder llegar a tener ese nivel de popularidad. Sin embargo, como te dije al principio, nuestra intención de hacer lo que nos gusta y expresarnos va más fuerte, y hemos tratado de ver, de romper todas esas adversiones que nos dan las situaciones, ¿no? Y hasta ver de qué forma, de manera independiente, podríamos difundirnos y hacer y tratar de que nuestra música llegue al público y todo, ¿no? Eh, sí, o sea, yo considero que nosotros estamos 30 años más que todo por un tema de perseverancia, más que por suerte. Si hubiéramos tenido suerte, seríamos una banda muchísimo más popular de lo que somos ahora, ¿no? Y no es que no esté agradecido, estoy súper agradecido con todo lo que hemos logrado con la popularidad que tenemos, ¿no? Pero pero por supuesto me hubiera gustado, por ejemplo, que en algún momento hubiéramos tenido la difusión que tuvieron grupos como Pedro Suárez Vértiz o Lívido o Mar de Copas o Amén. Quizás nos hubiera ayudado muchísimo más, ¿no? No solamente a mí, sino a muchos grupos. Hay muchos grupos. Pero bueno, también está el factor de la amistad, porque hay una anécdota que vi que se habían separado una vez y no habían durado ni medio año separados, ¿no? Entonces, hay una cosa de comunión ahí que también tiene su punto de reforzamiento. Sí, y sí, es cierto. Pero he visto que han tenido alguna publicidad internacional o participación en algunos medios internacionales en los últimos años. A ver, coméntanos cómo se da esta circunstancia. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder ser difundidos por la cadena internacional MTV al principio de los años 2000. Fuimos uno de los primeros grupos, ¿no? A pesar de no haber tenido una rotación radial en nuestro propio país, una cadena internacional se fijó y le llamó la atención nuestro material y obviamente el trabajo que hicimos audiovisual, conjuntamente con un amigo trujillano también, director de cine, Ricardo de Montiel, que fue quien dirigió estos videos, y pudimos tener la rotación en MTV. Entonces eso nos permitió tener la oportunidad de que nos escuchen en Chile, de que nos escuchen en México, en Argentina, no como una gran banda que todo el mundo conoce, pero por lo menos sí tener algún tipo de roce que nos ha permitido
en nuestra carrera ir a grabar a Argentina, a los estudios de Circo Beat, o por ejemplo recientemente nuestro último disco que lo hemos grabado en España y hemos podido grabar con músicos españoles que son legendarios, ¿no? Y en Argentina igual. Entonces, de alguna forma sí nos ayudó mucho, creo que fue la difusión en MTV en esos años, ¿no? ¿Es tu último disco que estás comentando de 2019 o 2020? 2019. Claro. Sí, he visto unas fotos que están con Los Secretos, una banda ahí, una banda pop bien conocida, ¿no? Casi mítica de esa movida ochentera de España. Cierto, Los Secretos es una banda legendaria, es prácticamente la banda que inició la movida del rock pop en Madrid, la famosa movida madrileña, y hemos tenido la suerte de cantar con Álvaro Urquijo, que es nada menos que el guitarrista y líder de la banda de Los Secretos, ¿no? Igual también tuvimos la suerte de grabar en Argentina cuando estuvimos unos años antes, en el 2004, con Ciro Pertusi, que en ese entonces era el vocalista de Ataque 77. Entonces, hemos tenido, sí, o sea, estamos súper agradecidos de esa etapa, ¿no? Pero acá en un ratito hemos hecho un viaje casi de extremo Sí. a extremo, porque estamos en una cosa muy pop de Los Secretos y pasamos al punk, ¿no? De Ataque 77. Y tú te sientes más identificado con cuál banda. Porque, digamos, Campo de Almas hace como una especie de soft rock también, o de pop rock. Campo de Almas, yo diría, justo ahora que he estado con mi hermano en esta época, que he estado escuchando, digamos, el sonido más representativo de Campo de Almas, de lo que siempre hemos querido hacer artísticamente, vendría a ser nuestro segundo álbum, Tarde Frías de Verano. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos raíces muy punk y de rock clásico, pero y también de lo que fue en los años 90 la música alternativa. Entonces, nuestras canciones son canciones muy melódicas, quizás con una estructura muy pop, que era más o menos como sonaban los grupos de los 90 que nos gustaban, ¿no? Teenage Fan Club, Matthew Sweet, Soul Asylum, Social Distortion, etc. Entonces, la voz de nuestro cantante, la voz de Gabriel Sotillo, que es el que canta en la banda, es una voz que no es muy rockera, digamos. Entonces, nosotros siempre hemos querido hacer una especie de contraste, de poner las guitarras muy fuertes y muy estridentes y mezclarlas con esta voz, con la voz que tiene Gabriel y con este tipo de canciones que de nosotros que son muy románticas, muy melódicas. Algunas canciones son más fuertes que otras son expresiones punk, pero quizás en la mayoría de canciones son canciones en tiempo medio y muy melódicas, ¿no? Entonces, más o menos eso buscamos. No nos consideramos una banda pop, más bien somos una banda de rock, definitivamente, porque esa es completamente toda nuestra actitud. Pero, por ejemplo, hablando del último disco, quizás ahí en un tema de mezcla, de percepción, es un disco que suena un poquito más pop que los demás, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de mezclas y cosas que pasan, ¿no? Pero si nos escuchas en vivo, un disco que te recomiendo y que recomiendo mucho a la gente que te sigue, es el disco en vivo que se llama Siempre Estuviste Ahí, ¿no? Que fue grabado en el Sargento Pimienta, donde se puede ver claramente cuál es el sonido y la actitud de la banda, ¿no? Perfecto. Pero tú sabes cómo es, las apariencias son siempre engañosas, ¿no? Sí. Hay que escuchar claro. los discos, hay que ver. Muy buen punto de ver a una banda pues, en concierto, ¿no? Una cosa es en estudio y otra cosa en vivo. Una es con guitarra y otra con cajón, como se dice. Pero aparte yo me he enterado de que eres un gran especialista en rock. Me había comentado un trujillano también, David Novoa, acerca de tu proyección en todo este asunto del rock. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuáles crees que son los elementos claves de por qué acá en el país el rock no se ha hecho masivo? Esa es una. ¿Y por qué no hay una asimilación, creo, dentro del medio rockero de las tradiciones o de la propia identidad peruana? Porque, por ejemplo, en Argentina, en México, escuchas algún grupo como Maldita Vecindad y tal, ¿no? Que inclusive ha salido en el documental de Santolaya, y tú, este es un mexicano de todas maneras. O escuchas un grupo argentino y dices, este es argentino, ¿no?
Cierto. Inclusive, aún cuando escuchas Sumo, que cantaba un italiano, es más porteño Prodan que cualquiera, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué claro. pasa con el Perú? No he visto esa asimilación. ¿Cómo ves tú ese tema, Esteban? Bueno, yo cada vez que pasa el tiempo estoy más convencido que el gran problema del rock, del rock peruano ha sido la falta de difusión. Y los grandes culpables de que esto no desencadenara han sido las radios. Eh, en los años 80, tú te debes acordar, mientras por un lado venía el rock subterráneo, hubo un momento muy importante de difusión de bandas radiales, o sea, perdón, de grupos de rock en las radios. Sonaban hasta 8 bandas en una misma emisora. Estaba Río, estaba Danai, estaba Trama, estaba Arena Hash, no, El grupo de Álamo Pérez Luna salía, imagínate. Phaser, Dudó. Bueno, una cantidad enorme de grupos que empezaron a sonar en la radio y de pronto desaparecieron. Y solamente después, en los años que vinieron, solamente 1 o 2 bandas sonaban en la radio y no sonaban más. Es como que las radios, en lugar de tener esa visión de apertura y de generar mayor público a las bandas, las dejaron solamente para unos pocos. Se convirtió como una especie de argolla a la que era muy difícil acceder. Entonces, ese ha sido el gran problema del rock, porque si tú tienes, tú te imaginas unas 8 bandas con la popularidad que tenía los no sé quién, no sé cuántos en los 90, o Pero Suárez Vértiz, o Lívido en el año 2000, pues se genera una cantidad de público y de demanda alucinante, ¿no? Entonces, eso es lo que genera una movida, eso es lo que genera que haya continuidad y que se empiece a crear artísticamente también los grupos evolucionen y empiecen a encontrar un propio sonido típico del peruano, ¿no? Ahora, yo considero que el rock peruano sí se siente como rock peruano, no sé, no sabría decirte, pero las bandas peruanas son tan variadas, pero siempre tienen un toque de algo que las hace sentirse como una identidad, ¿no? Pero es así. Y ahora, por ejemplo, ahora que tenemos un fenómeno pre-pandemia, que eran los festivales, se llenaban, por ejemplo, Vivo por el Rock en San Marcos, se llenan estadios y va muchísima gente a ver los grupos, y cuando tú estás ahí te emocionas de ver cómo la gente responde ante cada grupo, cada uno distinto al otro, con cada uno presentando con su propio estilo, ¿no? Sin embargo, los medios están completamente volteados a eso, no les interesa difundir, y eso Los hace medios que... son los principales agentes de la tergiversación y del ocultamiento de muchas cosas que pasan en la realidad. Ese es un problema de esta época en la que hay tanta noticia y tanto conocimiento o información, por lo menos en las redes. Pero en este tiempo último que empezó la onda del Internet, ¿no te parece que la hegemonía de la radio quedó atrás? Hay inclusive radios online, etcétera. ¿Cuál sería el problema ya luego de la radio? Eso es muy cierto. El problema es que como nunca sonamos en la radio, hay grupos que están en Internet y no llegan a tener la misma cantidad, no llegan a ser tan conocidos como los grupos que llegaron a sonar en la radio. ¿Te das cuenta? O sea, si hubiera habido esa masividad, ahora que las radios ya no son importantes, muchos grupos tendríamos una mayor presencia, y no solamente aquí, sino internacionalmente. Es por eso que ni siquiera en el documental nos consideran, ¿no? En el documental que mencionaste hace poco. Y ahora hay una posibilidad y un problema. El problema es que hay demasiada información y la música dura muy poco. Ahora tú sacas un disco y dura días, porque hay tanta información y hay tanto acceso a escuchar tanto que tu material dura muy poco, ¿no? Y la oportunidad es que grupos que no tenían ningún tipo de posibilidad de grabar un disco, ahora pueden grabar y poner su disco a disposición en todo el mundo. Entonces, yo creo que en este momento estamos viviendo una época de transición mundial. No me refiero solo al Perú, sino mundial, en que esto que habíamos conocido, con lo que hemos crecido nosotros, con lo que era el rock y nuestro fanatismo y la venta de discos y los pósters y todo, está cambiando a algo nuevo,
que estamos en pleno proceso de transición. Entonces, yo estoy viendo, por ejemplo, permanentemente que ahora los grupos sacan hasta 2 o 3 discos por año, o sacan canciones todo el tiempo, editan singles. O sea, si te pones a revisar discografías, por ejemplo, de los Rolling Stones, por ejemplo, por darte un ejemplo de un grupo clásico, veo que están reeditando conciertos de los años 60, 70, y todas las semanas ponen algo nuevo. Entonces, es como te digo, hay mucha información y estamos en una época de transición que ya se irán acomodando las cosas por el momento, pero como la tecnología avanza tan rápido, hay que ver cómo nos acomodamos, ¿no? Y en cuanto a nosotros, a nuestra propia experiencia, nos está yendo bien con esta forma de difusión. Tenemos una buena cantidad de seguidores, estamos tratando de poner muchos videos por cada álbum que hacemos, y es algo que recomiendo mucho a las bandas, ¿no? Ahora hay que hacer todo el tiempo videoclips y promocionar singles, y antes escuchaban 2 o 3 singles por disco, ahora hay que escuchar todo y sacarle video a todo, ¿no? Entonces, como te digo... conciertos streaming también. No hemos hecho conciertos de streaming porque es un tema que es muy caro, es una producción muy cara hacerlo, y los grupos lo han dejado de hacer porque realmente es muy costoso y es muy poco beneficioso para el artista, y no es tan rentable, no es tan bueno. O sea, mundialmente se han dejado de hacer porque es como que no tiene esa vibra que se necesita para hacer un concierto en vivo y eso, ¿no? Yo preferiría dedicarme a componer, a grabar material y a sacar cosas nuevas hasta que se regrese a la normalidad, ¿no?, anterior, y hacer conciertos nuevamente. Vamos a ver, ojalá que antes de fin de año se pueda retomar de alguna manera la vida anterior a esta pandemia que nos ha golpeado a todos de diferentes formas, pero no hay nadie que haya quedado indemne. No hay nadie. Ahora, te iba a decir, o sea, Campo de Almas se considera que está circunscrita al ambiente, digamos, de la cultura del rock underground. Porque hace rato me has comentado unos grupos que tenían una participación en radio que inclusive cuesta asimilarlos como rockeros, ¿no? Por ahí Sí. Pedro Suárez Vélez un tiempo, pero los otros en doble 9 no los iban a pasar nunca, ¿no? No, claro, no. Sí, es un poco costoso decir, estos son rockeros, pero a ver, ¿cómo ves? ¿Se sienten integrados en la comunidad underground? Sí, bueno. ¿O están a caballo entre lo comercial y lo underground? En esta época en realidad se ha integrado todo. Tú ves a Daniel F. cantando con TK, y ves a Dolores Delirio con Ana Karina, y ves conciertos de festivales donde toca un grupo como Cereal Asesino, y inmediatamente después toca Bareto, que es un grupo de cumbia. Entonces, felizmente esas barreras que habían en cuanto a estilos se han terminado, ¿no? Pero en cuanto a la identidad, nosotros nos consideramos completamente underground porque el rock es underground. O sea, tú vives con la filosofía del punk, de hacerlo tú mismo. Si no tienes una difusión, tienes que ver cómo miércoles te difundes tú. Y por lo menos el mío, mi formación y los grupos que me han gustado siempre han sido lo underground. La música comercial nunca me ha llamado la atención, no, para nada, no me gusta para nada. Pero en una banda son 4 personas, o somos 4 o 5, si se puede decir que yo soy, digamos, el que tiene más o menos se podría decir un liderazgo artístico en el grupo. Cada uno tiene también sus gustos, ¿no? Pero yo sí me considero completamente súper influenciado por la actitud artística del underground. Sí. Es bueno lo que tú me has comentado de que casi todo arranca en underground, porque si no, prácticamente también estaríamos hablando de un producto prefabricado, y ya, bueno, eso no va a tener ninguna consistencia ni nada que la traiga a quien está en pos del rock, ¿no? Que de todas maneras, aunque es algo más o menos trillado, siempre tiene como este marco de rebeldía o de contradicción con el sistema, con el tradicionalismo.
Yo considero que una banda es comercial cuando una banda lo que busca con una canción es buscar determinar éxito o buscar, o buscar, bueno, hacer dinero o buscar lograr algún fin. Cuando tú haces eso con la música, ya te conviertes en un mercader, ¿no? Te conviertes en algo comercial. Si tú haces la música que tú sientes, la música que tú quieres darle a la gente, lo que es tuyo, lo que te nace de ti, así sea una canción pop, yo considero que es válida, ¿no? Que es algo legítimo, que es algo digno. Yo considero que lo comercial es lo que busca la fórmula, el tratar de convertirlo todo en una especie de producto para que pegue de tal y tal forma. Esa música es la que yo detesto y la que jamás haría, ¿no? Claro, que tiene menos contenido artístico. Todo lo que uno puede conmoverlo intelectualmente, emocionalmente, tiene un valor, ¿no? O sea, negarlo ya sería de fanáticos. Cyndi Lauper sale, es una popera, ¿no?, de los 80, pero te tira una balada y te emociona, ¿no? No, todo tiene que ser tremendo como disco, Megadeth o cosas así. tremendo disco el de Cyndi Lauper, a mí me encanta el She's So Unusual, un disco que sacó en el año 84, espectacular de principio a fin, espectacular de principio a fin. Ahora, te quiero comentar y preguntarte, ¿no?, dado tu conocimiento de la escena del rock, acá en el país no se ha visto, por lo menos, de grandes oposiciones entre los grupos más queridos. Por ejemplo, te digo, no sé si se corresponderá a la manera de ser del peruano o a la falta de competitividad, porque hace rato hablábamos de Argentina. Están todas las contradicciones ahí dispuestas, que hay quienes dicen que viene del tiempo de los unitarios y los federales, ¿no? Pero arranca Soda Stereo contra Sumo, de ahí se arranca Soda Stereo contra Los Redondos, ¿no? Cerati contra el Indio Solari, y antes, peor, Charly García con Papo o otras cosas. Acá no sé, no lo tengo ahorita como un referente, una contradicción, porque esas contradicciones también impulsan digamos, las emociones de los seguidores de cada grupo. O salvo que tú sepas, en todo caso no ha servido de nada eso, dime. Sí, lo que pasa es que volvemos a caer en el tema de la escena, pues, ¿no? La escena peruana es una escena muy, muy pequeña, ¿no? Y comparada con la Argentina, que mueve masas y mueve pasiones y genera todo ese tipo de situaciones que no las hay acá en el Perú, no lo sé, yo la verdad no, igual que tú no veo un caso similar a lo que tú me estás diciendo, ¿eh? Pero mira, te pregunto, que los argentinos a cualquiera que es promedio le dicen genio. A veces sale uno que es un genio y dice, ya, es un genio. Pero como por enaltecerlo a la gente, ¡ay, qué genio! El peruano no actúa así. A veces hay genios que, siendo peruanos, reciben el descrédito y la oposición de otros que son mediocres. ¿Cuántos? Ha habido varios genios, pero ahora no me acuerdo que en el rock haya salido uno, ni siquiera tampoco con esas ínfulas, ¿eh? No, los peruanos somos mucho más modestos, por lo menos la mayoría, en decir si, no, los argentinos son así, de frente te arman un genio de la nada, ¿no? Pero sí, pero también efectivamente tienen grandes músicos, ¿no? Pero también, o sea, es que si te pones a pensar, también Argentina tiene una formación cultural mucho más importante que la que tenemos nosotros. O sea, la gente es mucho más culta, la gente conoce mucho más de literatura, de cine, de poesía, de ópera. Entonces, eso también da a que aparezcan estos genios como Spinetta o como García y estas cosas, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ahora, si me preguntas a mí, yo soy súper fan de Huicho García, de Daniel F., o sea, me parecen que son unos monstruos, ¿no? De Jean-Pierre Magnet, por ejemplo, no sé. Bueno, que estaba con Traffic Sound, ¿no? Pero si tuviéramos la gran industria o el gran movimiento que tienen los argentinos en cuanto a rock, ellos serían nuestros genios, ¿no? O Gerardo Manuel sería pues nuestro ídolo, ¿no? Ese tema de los ídolos y ese tema de la modestia es algo que me preocupa, porque yo tengo la impresión de que, por supuesto, la identidad nacional no se ha llegado a constituir plenamente, ¿no? Porque no solamente es el rock. Cuando tú escuchas cumbia,
Che, ¿qué de original tiene un montón de canciones del extranjero? La misma cumbia, que es un género, ¿no?, colombiano, en el norte, ¿no? Seré norteño. No hay una singularidad, ni siquiera en las grandes bandas de cumbia piuranas, ¿no? No hay esa singularidad. Hay por ahí un tono, pero siempre sobre una base extranjera. Es difícil también ese tipo de constituciones cuando no hay un paradigma nacional sólido. No lo Claro, tenemos, o sea, mira. por ejemplo, la chicha, lo que yo le decía la chicha o la cumbia de los años 80, sí tenía una identidad. Tú sabías cuál era la cumbia que venía de la sierra, la de la selva o la norteña. Claro. Pero Buen punto. últimamente, pues también han caído en esta especie de frivolidad mundial que hay con la música ahora, que todo es buscando fórmulas y repeticiones y el TikTok y el Instagram y todas estas guachafadas que le quitan la esencia a lo más importante. Por lo que te digo, hay problemas en todas las áreas. Claro. Estamos en una situación muy complicada. Pero, Mira, Esteban, sí. no termina, por favor, no termina. No, pero sí Ya, creo que entonces te sí, digo, te escucho. se dice que los peruanos hay como un estigma de que cuando estás por ganarlo todo, o pasa algo trágico, ¿no? O te vas para atrás, te echas para atrás, como no te animas para irte por delante. Porque hablaste de Jean-Pierre Mañé. Jean-Pierre Mañé Sí. tocaba en Traffic Sound, que es un grupazo, ¿no? O sea, pones un disco en cualquier sitio y dices, oh, qué bestia. Chicamagüey, me acuerdo ahorita de que estamos en Trujillo. O los Saicos, ¿no? Que mucha gente inclusive lo asimila como que son los fundadores del pan. Bueno, ahí hay todo un lío, digamos, intelectual, pero por lo menos tienen esa onda, pero se separaron pronto. Y luego en el curso de los años siguientes, pienso, por ejemplo, en una banda como Del Pueblo del Barrio, Claro. y que además ellos se han hecho una proposición más o menos integradora de algunos, ¿no?, espacios de la identidad nacional o de la incipiente identidad que hay. Lo llamaban el rock barrial, creo, pero tampoco no tuvieron una repercusión, ya sea por cuantos otros motivos, pero fuera de ello no tengo en mente, mira, otros grupos con ese tipo de búsqueda. O no sé, claro, si sean más líricos o no hay esa proposición. Sí, pues, lo que pasa es que eso ya es una cuestión de una identidad de cada uno, ¿no? Querer buscar tus propias raíces o querer tener una identidad peruana, sí, pues, o sea, yo, por ejemplo, yo me siento muy peruano, pero musicalmente me costaría mucho, por ejemplo, hacer un disco de fusión andina, quizás, ¿no? Son cosas, o sea, es algo muy difícil de explicar. Ponerle una marinera o hacer una cosa, marinera, ¿no? Que claro, ¿no? O sea, yo siento que mi música es bien peruana y como yo soy trujillano, mi rock es hasta trujillano, o sea, yo me considero una banda de rock trujillana, pero si te refieres a eso, es una cuestión de una identidad ya personal, ¿no? Poder hacer ese tipo de fusiones o encontrar el rock con su identidad peruana y todo. Pero como te dije, ¿cuál será la identidad de Trujillo que me dice? Porque hace rato hablábamos de genios. Mira, a la gente parece que se le va que Vallejo era un genio y que era de Santiago de Chuco, ¿no? Un pueblito que más o menos se puede decir que es Trujillo, porque es la libertad, ¿no? Pero llegó, escribió ahí Ciro Alegría, también su monstruo. Hace poco ha sido el aniversario de su muerte. Se pasan como que pasa el viento. Entonces ahí también hay un problema. Cierto. Lo de la identidad no solamente tiene que ser lo folclórico, pero es una búsqueda que, como te digo, no se busca una gran proposición nacional. Por ejemplo, las novelas. Hay la gran novela estadounidense. Se buscaba a los escritores de escribirla. No se busca hacer la gran novela peruana. Mira, y todo tiene repercusión en las otras áreas, ¿no? Es que es como que falta un movimiento importante cultural que empuje todo eso, ¿no? Es como si falta, por ejemplo, así como se impulsaría, por ejemplo, el deporte, que también falta, haya una disposición, una actitud de gobierno de impulsar el arte, de impulsar la cultura y empezar a darle importancia
a nuestros escritores, a nuestros poetas, a nuestros músicos, a todos esos artistas. Entonces, eso también te genera una identidad. Tú empiezas a identificarte con ellos, empiezas por ejemplo, ¿te imaginas si el gobierno decreta que el próximo mes es el mes de Ciro Alegría, y a Ciro Alegría lo vemos en todos lados, en pósters gigantes y en televisión y en publicidad en todos lados? Va a generar que la gente se interese por él, ¿no? Igual con Vallejo, o sea, y así en todas las... Entonces, es como que falta ¿cómo se dice? Una actitud, es una política pública. Una política de gobierno, darle una prioridad cultural importante de la cultura peruana, ¿no? A la cultura, desarrollarla. Eso solo se va a dar cuando el que gobierne tenga por lo menos una noción cultural. Fíjate nomás la lista de candidatos que hay ahora para abril, que indudablemente que se han cogido un libro en algún momento, tiene que haber sido de casualidad y para ellos probablemente en un momento trágico, ¿no? Entonces no, por ejemplo, no hay personas instruidas en los medios políticos. Así es, estamos... por lo menos los próximos 5 años no va a suceder nuestro sueño. Hay que lucharlos estos 5 años, no hay que lucharlos porque el país está ahorita en el abismo. Y siempre se puede uno ahondar más. Hay que ver cómo salir de ahí. Mira, ya estamos, ya nos pasamos de hecho del tiempo, pero está muy buena la conversación. No, me ha encantado, la conversación. Veo que tu abuelo ha sido uno de los fundadores de la U. Encontré una nota acá en el internet. Coméntanos brevemente ese vuelco hacia el deporte. ¿Siendo trujillano? No. Mi abuelo es chiclayano. Mi abuelo Luis Galloso Ugaz, chiclayano de nacimiento, estudió en San Marcos y con un grupo de amigos fundaron Universitario de Deportes y lo convirtieron en equipo profesional. Él fue defensa de la primera formación oficial de Universitario en el año 1925 y jugó el torneo 25-26. Después él regresó a Chiclayo, donde terminó su carrera de futbolista en el Aurich y posteriormente llegó a ser hasta alcalde de la ciudad de Chiclayo. Y mi otro abuelo, mi abuelo materno, Mario Puga, es escritor y poeta. Tiene una novela, creo que su novela más conocida podría ser Puerto Cholo. Y mi mamá es coreógrafa y ha sido directora del Ballet Nacional, una persona muy importante en el ballet. Entonces, ese es todo mi background. No, pero te preguntaba por la cuestión del deporte y te iba a decir finalmente, ¿y tú sigues ese camino de tu abuelo de ser de la U o estás participando de algún otro equipo? No creo que te reste seguidores decirlo, ¿no? A ver, no. A mí me encanta el fútbol y nunca he tenido ningún problema. Yo he escrito hace poco un libro para la U, porque obviamente con la U me une mucho sentimiento y me considero hincha de la U, pero también soy hincha del Manucci. Identidad regional. Claro, porque me gusta también la identidad trujillana. Además, el Manucci, yo vivía en Trujillo y el equipo que iba al estadio a ver jugar era el Manucci. Entonces, ¿me entiendes? Yo me enteré que mi abuelo había fundado la U cuando tenía, o por lo menos fui consciente a los 12, 14 años. Antes no tenía idea. Claro. Entonces, eso fue justamente lo que conté en el libro de la U que salió editado el 2019, creo, un libro de donde hablan varios hinchas de la historia universitaria. Pero sí, y lo que sí puse en claro es que yo me encanta el fútbol, pero no veo ningún problema con el tema. O sea, no soporto el fanatismo en el deporte, me parece súper ridículo, ¿no? Yo podría ver un clásico y terminar el partido y estar con mis amigos de Alianza y acabarse el problema y no veo por qué. O sea, ese tipo de fanatismo siempre me ha parecido... Bueno, como una persona racional, con algo de educación, no tiene uno por qué comportarse como un bárbaro, ¿no? Es una cosa que se ha aprovechado mucha gente de eso, encaminando para mal a muchos personajes que han estado desadaptados, que crearon grandes problemas en los años 90 y hasta hace poco, ¿no? Había pandillas que se metían a la barra. Mucha delincuencia y mucha importancia le dan a eso. Pero también te cuento como anécdota que los hinchas de Universitario, muchos fans de la banda de Campo de Almas, se enteraron de esta historia de mi abuelo y empezaban a ir un montón como hinchas de la U y
y hay un acercamiento muy grande, hay un sector de fans de Campo de Almas que son hinchas de la U, y en el estadio, cuando tú vas a ver algún partido de la U, se pueden ver algunas banderolas, bueno, no sé ya si ahora las han prohibido, pero con letras de canciones de la banda, y a mí me han invitado a cantar como solista, por ejemplo, a reuniones de los grupos estos barristas y cantar canciones de Campo de Almas, y ellos la cantan con una pasión alucinante. Entonces tengo un agradecimiento muy grande a los hinchas de la U por eso, ¿no? Y eso me hace a mí también más hincha. Perfecto, Esteban. Entonces, damos por concluido el programa de hoy. Agradecemos tu participación. Te agradezco muchísimo, he estado encantado, la entrevista ha sido increíble. Muy pocas veces tengo la oportunidad de tener entrevistas tan buenas, y de verdad te agradezco mucho por esta oportunidad. Muy amable, ya seguramente podemos contactar en otro momento para hablar de algunos temas más específicos en el medio del rock, que eres un instruido en ello. Entonces, nos despedimos por hoy hasta el domingo. Eso ha sido todo en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.